la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos, el tema del día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Es un tema relativamente complicado por causa de hablar acerca del Espíritu Santo. Cuando se toca el tema del Espíritu Santo, inmediatamente surgen ideas preconcebidas. En otras palabras, no ideas necesariamente bíblicas, sino que ideas que se han fomentado a través de los años en diferentes culturas, como en diferentes denominaciones, si se quiere también. Entonces es claro poder entregar un estudio o predicación, como en el día de hoy, limpio, utilizando un término bíblico, no adulterado, para poder explicar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son una persona como usted y como yo, totalmente con personalidad, sentimiento, emociones incluso. Conocemos a Cristo Jesús porque se nos habla de que Él se encarnó y vino a ser un ser humano en la tierra, pero era Dios encarnado en Jesús. Pero Cristo Jesús dijo algo bien interesante. Le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque al irme entonces les enviaré, dice, el Consolador. Interesantemente, Cristo había dicho, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, implicando de forma geográfica, hasta el fin de los mundos, por allá por Sudamérica, el cono sur o el cono norte, pero también implicando en cuanto a cronología se refiere, a tiempo. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo, implicando hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo es que Cristo Jesús iba a estar con nosotros? Precisamente cuando Él lo dijo, os enviaré. Porque si Él no se iba, no podría enviar. Hermanos, la única diferencia entre Cristo y el Espíritu Santo es que a Cristo lo tenían de forma física los discípulos. Cuando el Espíritu Santo vino, a Cristo lo tendrían morando en su corazón tal y como Él lo dijo, que haría morada en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo es uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo. Y yo toco esto precisamente porque es la predicación siguiente a todo lo que ha venido ocurriendo después de que Cristo Jesús resucitó. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu de Dios. Así que leería con ustedes Hechos capítulo 1 del 4 al 5, luego leería Hechos capítulo 1 del 7 al 8 y luego nos saltaríamos a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos al versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saltamos ahora a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por esta lectura y te pedimos ahora que nos hables en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es el Pentecostés? ¿Y por qué se llama así? Desde niño he venido escuchando acerca de los pentecostales. Hay iglesias denominadas iglesias pentecostales. Mi hermana Lorena hizo un cántico que muchos de ustedes lo tienen en su CD, lo cual habla de fuego pentecostal. Hay himnos que hablan de el fuego pentecostal. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué se le llama pentecostal? Y muchos no saben, pero lo vamos a explicar en el día de hoy. Número uno, el Pentecostés era una fiesta judía. Incluso lo sigue siendo hasta el día de hoy. Se celebra el día de Pentecostés. Claro, en ese día en particular, hace muchos años atrás, algo ocurrió, un fenómeno que necesariamente no ocurre cada día de Pentecostés, lo cual es una vez al año y lo celebran los judíos, no los cristianos. Pero interesantemente, los cristianos se han apoderado de lo que ocurrió, de ese fenómeno, en el día de Pentecostés, hace más de 2000 años atrás. En ese día, todo varón judío tenía que viajar a Jerusalén, no importa dónde estuviera. Tenía que ir a la ciudad de Jerusalén y no tenía que ir con las manos vacías, sino que tenía que ir con 2 panes. 2 panes. Eso lo había dicho Dios, lo había explicado en Levíticos por allá en el Antiguo Testamento, de que todo varón fuera a Jerusalén y llevara 2 panes. No tenía que ser 1 ni 3, sino que 2. Aparte de eso, la harina con la cual el pan se hacía tenía que ser harina nueva, es más, de grano, totalmente nuevo, que no se haya utilizado para haberse hecho pan en otra oportunidad. Así que estas eran las reglas que Dios había establecido a Moisés, que se los dijera a los judíos para el día de Pentecostés. Y todo eso lo llevaban a cabo al pie de la letra. Aparte de eso, el pan, interesantemente, debía ser cocido pero con levadura. Tantas veces Cristo Jesús dijo, el pan se tiene que hacer sin levadura, que no haya levadura en el hogar, porque se refería a la levadura de ese, dijo Cristo Jesús, de la enseñanza, de la doctrina de los fariseos, lo cual era una levadura mentirosa, una levadura falsa. Por eso Cristo Jesús le dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, se lo dijo a sus discípulos. Pero en esta oportunidad, en el día de Pentecostés, se requería de que estos panes, con este nuevo grano, 2 panes por cierto, se llevaran a cabo, se hicieran, pero con esta vez levadura. Y luego se lo tenían que llevar al sacerdote, y el sacerdote tomaba los panes de cada varón que había venido a Jerusalén, y él entonces los levantaba, así como cuando nosotros presentamos un bebé a Dios en nuestros brazos. El sacerdote tenía que tomar los panes y tenía que mecerlos. Y mientras los mecía, él oraba a Dios y él los presentaba ante Dios, los panes. Y les decía, estos son los panes que presentamos ante ti. No presentaba uno primero,
ni el otro después. Los dos tenían que levantarlos. Todo esto se hacía en el día de Pentecostés. Entonces estamos entendiendo qué era el Pentecostés en ese tiempo. Pero todo esto, hermanos, tiene un súper significado cristiano. Todo. Hasta el punto que viene a ser profecía que se lleva a cabo, que se cumple en esto que Dios le dijo a los judíos que hicieran. Entonces, la palabra de Dios lo dice de esta forma, para que entendamos mejor. Dice, hablando de esta fiesta de Pentecostés, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis, dice, 50 días. Noten ustedes, Dios le dice al pueblo judío que desde el momento en que ellos presenten los primeros frutos, van a tener que pasar 49 días, escuchen bien, y después del 49 días, cuando salta al día 50, es el día Pente, es el día 50, y de ahí viene la palabra Pentecostés, porque ese era el día 50. En ese día era entonces cuando se celebraba la fiesta. Continuamos leyendo. Entonces dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, cocidos con levadura, como primicias, dice, para Jehová. Así que si lo quisiéramos visualizar más, hablando de lo que está ocurriendo aquí, de las fiestas ante Dios, tenemos la Pascua. La Pascua era cuando aquel corderito entraba a Jerusalén o a cualquier hogar de un judío y lo tenían que tener, se recuerdan, en su casa por algunos días y después lo tenían que matar y comérselo. Cuando Cristo Jesús entró en Jerusalén, le llamamos la entrada triunfal. Es cuando empezaba la Pascua. ¿Coincidencias? No. Profecía cumplida. Pero después de la Pascua venían entonces los panes sin levadura, los cuales Cristo Jesús, cuando entró a Jerusalén, limpió el templo. Y las casas tenían que ser barridas de toda levadura, no podía haber levadura, porque la levadura tenía que ver con la enseñanza de los fariseos, la enseñanza mentirosa, falsa. Y después de la fiesta de los panes sin levadura, venía entonces una tercera fiesta, que era la fiesta de los primeros frutos. Cuando le llevaban los primeros frutos al sacerdote, los primerísimos frutos de toda la cosecha, el primer fruto que salía, lo cortaban y se lo llevaban al sacerdote, y el sacerdote entonces se lo presentaba a Dios. Y esto era una profecía cumplida, porque ese mismo día en que los judíos llevaban la ofrenda a los sacerdotes de los primeros frutos, Cristo Jesús resucita. Y se cumple al pie de la letra en el mismo día todo esto. Luego pasaban 49 días, completándose 50 días, y tenían que celebrar entonces el Pentecostés. Y por eso se llama Pentecostés, porque son 50 días que atravesamos. Pero en ese momento es cuando entendemos que el Espíritu Santo bajó a los 120. Cristo le dijo, vayan al aposento alto porque ahí van a recibir la promesa del Padre. El Espíritu Santo va a venir y los va a investir de poder. También entendemos de que 10 días después que Jesús se va al cielo, es que baja el Espíritu Santo. Y entendemos también de que flamas de fuego, otra gente le llaman lenguas de fuego, pero la palabra lenguas implica flamas, era como una flama que se movía y que cuando la gente miraba eran flamas de fuego que veía en su cabeza moviéndose, fuego mismo, por eso se le llaman lenguas de fuego, pero hay una confusión entre la flama de fuego y las lenguas.
Pero hay que entender bien, se refiere a que el Espíritu Santo vino en forma de, y las dos palabras son intercambiables, flama de fuego o lengua de fuego. Aparte del hecho de el hablar en otro idioma. Pero lo más importante, y a esto voy, es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y cuando leemos la Escritura, dice que las lenguas de fuego se posaron en cada uno de ellos. Ninguno quedó mirando alrededor y espérate, porque yo no tengo. No. Eso nos enseña la palabra de Dios de que el Espíritu de Dios viene sobre todo, sobre toda persona, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que le acepta a Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene y lo llena de Él. El proceso de la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es inmediata, puede tomar tiempo. Incluso hay eventualidades en la Biblia en que fueron llenos antes de haber nacido, como Juan fue lleno del Espíritu Santo antes de que naciera. Algunos profetas fueron llenos del Espíritu Santo antes que nacieran. Otros fueron llenos cuando aceptaron a Cristo, como aquellos hombres que aceptaron a Jesús y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Otros fueron llenos después. Pero el asunto es de que la llenura del Espíritu Santo debe tomar lugar en todo cristiano, en todo evangélico. Si no, no va a tener poder. No va a tener poder. Y el poder era exclusivo. Y ahora lo vamos a ver también. Única y exclusivamente no para hacer milagros. El poder de Dios era para ir y predicar el evangelio a toda criatura, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, eventualmente hasta los confines de la tierra. Ese era el poder que se necesitaba, porque, como ustedes saben, los discípulos y todos los que estaban cerca de Jesús arrancaron. Por eso que la Biblia nos dice claramente, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Comenzaron a qué? A hablar. Dios quiere que hablemos. Dios no quiere que nos quedemos callados. Es tan interesante esto que Dios a la fuerza, en el día de Pentecostés, produjo sonidos, lo que se llama glosolalios, de idiomas, para que las 17 naciones que se encontraban. ¿Por qué habían 17 naciones? Porque todo judío en cualquier lugar, donde quiera que estuviera, tenía que ir a Jerusalén el día de Pentecostés llevando los 2 panes. Lo cual los 2 panes tienen un significado también. No van a haber un pueblo, sino que 2. En este caso vendría siendo los judíos y la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Cristo Jesús se los dijo a sus discípulos y se los dijo claramente. Le dijo: Pedro, tú eres piedra, tú eres, incluso la palabra hay que entender bien el griego para poder darse cuenta que lo que Cristo Jesús le estaba diciendo era: tú eres una piedrita, tú eres piedra, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca, y Cristo habló de sí mismo, la roca que era la cabeza del ángulo, dijo: sobre esta, dice, levantaré o edificaré mi iglesia. Y los discípulos se quedaron pensando, ¿qué significa la palabra iglesia? En el Antiguo Testamento no se había escuchado la palabra iglesia. No existía la iglesia. Ni aun cuando Cristo predicaba existía la iglesia. La iglesia vino a existir cuando el Espíritu de Dios entró en cada uno de esos creyentes y comenzaron esos creyentes a dispersarse por el mundo y nadie los podía detener porque Dios les dio poder para hablar y llevar las buenas nuevas de salvación a todos los perdidos. Por eso es que una iglesia, hermano, que no predica, no está haciendo absolutamente nada. Por eso es que la palabra del Señor nos dice claramente que ellos tenían que ser llenos
del Espíritu de Dios para poder llevar a cabo esto que Cristo Jesús les había dicho, llegar a los confines de la tierra. Número 1, la llenura del Espíritu Santo tiene dos facetas y se las voy a explicar. Investir, número 1, de poder al creyente para predicar y llevar el mensaje de salvación. Eso es número 1. El llamado número 1 y principal de ustedes es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Déjenme decirle algo. El burro que vio a aquel ángel ni siquiera se había convertido todavía, pero él estaba predicando al profeta. Predicar es una tarea que debemos hacer cada uno de nosotros. Pero la segunda faceta de la llenura del Espíritu Santo es que Él nos ayuda a madurar desarrollando una vida de espiritualidad y santidad. Y ahí está el problema. Porque todos podemos ir a predicar. Pero cuando nos habla de madurar espiritualmente, ahí nos quedamos pasmados. Cuando se nos habla de desarrollar nuestra vida espiritual en santidad, espérate, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado o porque tengo otras cosas que hacer. Eso es lo más problemático en el día de hoy, que el cristiano que es llamado a predicar ni siquiera quiere esforzarse a sí mismo. Por eso entonces pongo estas dos facetas. La primera era que el Espíritu nos iba a investir de poder para predicar sin pelos en la lengua, pase lo que pase, aunque nos maten. No quedó un solo discípulo vivo. Y no porque haya muerto de viejo, porque incluso Juan, pudiéramos decir, fue el último que quedó. La historia cuenta de que lo quisieron matar y fue porque Dios no permitió que lo mataran. La historia cuenta que quedó quemado seguramente porque lo pusieron en aceite caliente. Pero todos los demás fueron mártires. Entonces el investimiento del Espíritu Santo es para que nosotros ya no seamos más cobardes en ir y predicar el Evangelio. En cualquier momento, en cualquier lugar. Pero lejos de ir y predicar el Evangelio nos da ni siquiera temor, nos da vergüenza de decirle, mira, aquí hay un tratado de mi iglesia, te invito, Cristo te ama. ¿Se dan cuenta en la condición en que estamos viviendo en estos días? Y lo más importante era ayudar al creyente entonces a madurar. Quiero demostrar esto a través de algunos versículos. Este versículo de Hechos 2:4 dice, todos, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Otro versículo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con los gobernantes y ancianos de Israel, según Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Todo es hablar. La llenura del Espíritu Santo es para que usted hable. No para que se quede callado, para que hable. Por eso es que cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, los cretenses, los de Egipto, los de otros lugares, de Poncio, de tantos lugares que habían, 17 naciones, ellos dijeron, le escuchamos hablar. Y no estaban hablando necesariamente cosas inentendibles. No estaban hablando sonidos inentendibles, porque la palabra de Dios lo especifica. Lo escuchamos hablar las maravillas de Dios. Dios tiene un propósito para con su pueblo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura es la comisión más grande de toda la Biblia. Por eso le llaman la gran comisión. Ir y predicar. Ese es el trabajo y la tarea de cada hijo de Dios. Ahora, también sirve la llenura del Espíritu Santo para otras cosas, como lo que hizo Pablo. Dice Hechos 13, capítulo 13, versículos 9 al 11. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿saben de qué está hablando? De un mago que estaba ahí molestando.
llevando sus hechicerías, sus encantamientos, y se encuentra con Pablo. Y Pablo entonces, fijando los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, dice la palabra de Dios, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Quiero decirle algo, hermanos, en cuanto a lo que ya hemos hablado. Sin duda alguna, número uno era poder que iba a recibir. Y Cristo Jesús lo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo habló contra ese mago y le entregó ese juicio, instantáneamente se llevó a cabo. Hermanos, la segunda característica, y es la que quiero tomar este tiempo, porque a todos nosotros debiera incumbirnos, es de que esta característica en particular es de llevar una vida madura y espiritual como cristiano. De llevar una vida madura y espiritual como cristiano. Y a través de mis años, ya tengo casi 60 años, he visto cómo hermanos y hermanas crecen en la fe y se vuelven hombres y mujeres robustos, amadores de Dios, pregoneros de la palabra de justicia, oradores, y no me refiero a oradores en cuanto a vocablo, sino que a hombres y mujeres que doblan sus rodillas y buscan la presencia de Dios. He visto hombres también que aprenden a tal punto de ser discípulos y eventualmente vienen a ser maestros. Pero también he visto lo contrario, hombres y mujeres que pasa el tiempo y no crecen, sino que decrecen. Y no maduran, sino que se quedan, como decimos comúnmente, pasmados, chicos, inservibles, aplicables al versículo que dice: el haya está a la raíz del árbol para ver si da fruto. Y si no da fruto, córtalo. ¿Por qué va a inutilizar la tierra? Deja que otro se siente en ese lugar. También lo he visto así, ¿ve? Por eso que esta característica es importante para mí y para todos debiera serlo. La madurez espiritual. Y cuando los discípulos tuvieron que buscar un hombre para ser mesero, por eso me llama tanto la atención, porque no tuvieron que buscar un hombre para que sea pastor, ni profesor de escuela dominical, ni profesora, ni nada por el estilo, para que sirviera a las mesas, para que limpiara las migajas que quedaban en la mesa y para que pueda traer los platos y servirle a los demás y poner los utensilios para la comida. Solamente para ese tipo de labor se necesitaban hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible de que Dios requiera de que para servir a la mesa ubiquemos a hombres o a mujeres que estén llenos del poder del Espíritu Santo? Porque Dios no ocupa vasos sucios. Dios, si va a ocupar a alguien, va a tener que ser un vaso que esté lleno de Dios, no un vaso lleno del diablo. Por eso la palabra del Señor dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo o incluso de sabiduría. Que no sean tontos, que sean sabios. ¡Wow! ¡Aleluya! Hermanos, Dios quiere un pueblo sin mancha y sin arruga, perfecto ante Dios y sin santidad
nadie verá al Señor, dice la palabra. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo, ahí puse, servir a las mesas. Incluso en otra oportunidad nos encontramos con Bernabé. Y también a Bernabé lo identifican como un hombre de buen testimonio. Y dice la palabra, porque era varón bueno. Recuérdense que la palabra de Dios dice que no se le puede llamar bueno a nadie. Solamente Dios es bueno, dijo Jesús. Palabras que él mismo respondió cuando alguien vino y le dijo, maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Entienden lo que estás diciendo? ¿Has logrado entender de que yo soy Dios? Esa es la implicación de la pregunta. Y entonces Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiero decirles también lo que Pablo le dijo a Éfeso. Éfeso era una iglesia sufrida, una iglesia esmerada, una iglesia que crecía, una iglesia que predicaba. Y aún así, Pablo buscaba algo más. La palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino, lo cual dice, hay disolución. Ahora le explico lo que es la palabra disolución. Antes bien, sed llenos. Si te vas a embriagar y a emborrachar, que sea con la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, dice, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra disolución significa que se deshace, que se va, que se esfuma. Crea desenfreno carnal y crea libertinaje. No puede controlarse. Y abajo puse mentes controladas por el efecto del licor. Así que, hermano, esto es bien serio. La palabra del Señor no quiere que seamos llenos o controlados de cualquier otra cosa excepto del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice más? Dice, hablando entre vosotros con salmos, hablando con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. ¿Cuántos de ustedes se provocan andar cantando cánticos de cristianos? Eso es lo que debe hacer. Usted debe provocarse a buscar un cántico cristiano evangélico para cantar. No solamente estar escuchando música mundana y todo lo demás. Usted debe provocarse como cristiano. Es el segundo elemento de la llenura del Espíritu Santo. Poder, pero la otra parte era consagración, edificación, desarrollo, madurez espiritual. Y eso viene con una motivación personal. Así que si usted me dice a mí, pastor, yo soy cristiano, acepté a Cristo hace 30 años atrás, si yo no lo veo, si yo no lo escucho orar, doblar sus rodillas, porque puede que baile y haga todo lo que quiera, pero para Dios puede que no mueva ni siquiera un dedo. Pero si usted ora a Dios, busca de Dios, abre la Biblia y tiene deseos, aunque no tenga deseos, de leer qué es lo que me dice Juan, qué es lo que me dice Pablo, qué es lo que me dice Santiago, y abre la palabra de Dios para nutrirse de la palabra de Dios, entonces yo voy a decir que usted está llenándose del Espíritu Santo. Si viene a la iglesia, aun cuando no tiene deseo, y le dice al cuerpo, estás cansado, no tienes deseo, pero tú no me mandas. Porque yo tengo un capitán, y ese capitán es Cristo Jesús. Y usted va a la iglesia. Hermano, ser cristiano no crea que es algo tan sencillo. Porque cuando Dios en su parábola dijo de que a uno había dado 5 talentos, al otro 3 y al otro 1. Y cuando vinieron todos y habían sido multiplicados, uno con 5, el otro con 2 creo, y el otro con 1,
Y el que había traído uno dijo, lo escondí. ¿Qué dijo el maestro? Siervo inútil. Pudieras haber tomado ese talento, uno que te di, y lo pudieras haber multiplicado. El Evangelio requiere esfuerzo, hermanos. Requiere doblegar el cuerpo, doblegar la mente con un propósito: santificarse, desechar pensamientos inicuos. Porque los pensamientos son como los pajarillos, alguien dijo, que vuelan y vuelan y vuelan y vuelan. Y no hay problema, porque ¿quién va a detener los pájaros que vuelen? Pero si viene uno a posarse en la cabeza y le pone un huevo y el huevo le crea un pájaro y le hace un nido, ya es demasiado. Así son los pensamientos. Y la palabra del Señor dice que todo pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, usted lo debe llevar preso, dice, cautivo, dice la palabra de Dios. Encadenado, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Eso significa que apenas usted comience a pensar algo equivocado, usted diga a su propia mente: Satanás, tú no tienes control de mi mente, y eche fuera ese pensamiento. Señor, mira lo que está pensando mi mente. Por eso que la palabra de Dios nos dice: en todo lo que es bueno, todo lo que es de buen gusto, todo lo que hay amor, todo lo que... en eso pensad. Así que, hermano, para ir terminando, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el esfuerzo que usted pone como cristiano en su hogar. Yo conversaba con los hermanos ¿cuándo fue? Este miércoles pasado, los hermanos de la clase de homilética. Todos concordábamos de que podíamos pasar mirando la televisión 1 hora, 2 horas y más muchas veces. Así se nos quedan los ojos de grande ahí mirando televisión. Pero jamás abrimos la Biblia para leer un pasaje. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos tira a lo que es de esta tierra. Pero la palabra del Señor dice: no haced tesoros en esta tierra, donde la orina corrompen, donde ladrones vienen a minar, vienen a hurtar, sino hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay orín, donde nadie corrompe. Por eso, hermanos, hay que entender bien esto. Cristo Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso que preguntamos: ¿por qué ora tanto? Y muchas veces la gente se burla. ¿Por qué todo el tiempo está en la iglesia? Me han dicho los hermanos, que le han dicho algunos hermanos: ¿para qué vas a la iglesia todo el tiempo? Ahí está la respuesta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y usted ha visto alguna vez un río caudaloso? No se atreve a cruzarlo. Es un río que lleva una corriente, lleva y arrastra cualquier cosa. Es un río vivo, no está muerto. Porque todo lo que está muerto se crea entonces en hediondez. Se crea como un lago ahí que no hay movimiento, no se oxigena, no hay peces. Pero cuando usted habla de un río que se mueve, ríos de agua viva, dice la palabra del Señor que ese es el sentir del Espíritu Santo en su vida. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, voy a terminar con estos 3 puntos. Tenemos una lucha sin cuartel, sin tregua. Y estas 3 cosas particularmente previenen al cristiano de ser lleno del Espíritu Santo.
La resistencia intrapersonal le puse. ¿Qué es la resistencia? Número uno, resistencia es poner resistencia, no querer. Luego, intrapersonal implica precisamente uno, yo mismo. Por eso explico ahí, el mismo creyente necesita un impulso divino para romper el letargo propio, el desánimo y la falta de motivación. Esa es la resistencia número uno. Yo necesito pelear contra mí mismo. Yo soy una guerra ambulante. Y muchas veces la guerra ambulante se lleva a cabo aquí en la iglesia, donde hay un hermoso cántico que se puede cantar y uno no quiere cantar, porque está desanimado, o porque vio algo y ese algo le afectó más que poner los ojos en Cristo. Y lo número dos fue la resistencia interpersonal. La palabra interpersonal tiene que ver entre una persona y la otra. Ya no es intra, sino inter, entre dos personas. El pecado o el pecador por naturaleza es difícil al mensaje de la palabra de Dios que le intente predicar a alguien. Esa es la otra resistencia, de que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Puede pasarse horas en otra cosa, pero no en la palabra de Dios. Porque hay una resistencia que ponen contra aquel que le predica, contra aquel que le habla. Y por último, la resistencia impersonal. Y cuando se habla de impersonal, se habla de entidades que no tienen cuerpo. Entidades que no son personas necesariamente, pero que pudieran ser incluso hasta demonios. La palabra nos advierte de forma preventiva que nuestra lucha es contra potestades espirituales, dice la palabra de Dios, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que venga la tentación. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero no estamos solos. Dios nos ayuda. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sabe dónde? En la vida eterna. Por eso que me apropio de este versículo al terminar leyéndolo, donde dice, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces, después que el Espíritu Santo es derramado, entonces, ahí dice el desierto, pero yo lo pongo la iglesia. Entonces la iglesia se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque, la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Y en vez de decir la iglesia, vamos a identificarnos. Entonces tu vida se convertirá en un campo fértil. Que aceptes esta adoración. Y yo vamos a adorar a Dios. tengo nuevo amor. Dígalo de todo corazón. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: yo te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo nuevo amor. Dígaselo de verdad. Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida que le dio a mi vida una razón para amar
Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: yo te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.